Hola de nuevo amigos, en este video desarrollaremos la última unidad del curso de Literatura Universal. Mi nombre es Néstor Rodríguez y para concluir, hoy veremos la literatura del siglo XX. Al finalizar el siglo XIX, se pensaba que existía un ambiente de auge, debido al bienestar que habían alcanzado las grandes potencias europeas desde la Revolución Industrial. En efecto, era el triunfo cultural del capitalismo en el viejo continente, cuya línea estaba marcada por el imperialismo, el cual veía en América Latina un renovado y más productivo coloniaje económico. En el momento en que el siglo XX se presenta, se creía que la calidad de vida humana había llegado a su cúspide, al clímax de su evolución. La seguridad de su sistema de vida se manifestaba como una forma particular de enlace y realización entre el hombre y su momento histórico, ya que el dinero, como elemento mismo del poder, le había dado solidez a toda una época. Sin embargo, ya en la segunda mitad del siglo XIX, los socialistas estaban declarando el desequilibrio social del capitalismo, mientras que la burguesía permanecía inmutable en sus principios económicos. Esta confiaba en la estructura capitalista y en la superación constante de su sistema. A pesar de esta confianza, la realidad histórica ya era otra, y el camino de transformación había iniciado. Importante mencionar que los problemas sociales de la clase trabajadora se filtraban ya en un mundo feliz, entre comillas, cuando la armonía quedó destruida violentamente con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Las raíces de la sociedad se conmueven frente a la amenaza de este fenómeno social, político y económico. Evidentemente, la Primera Guerra Mundial provoca una toma de conciencia determinante para el siglo XX, y esta exige un cambio en la concepción del mundo. Los valores tradicionales se ven resquebrajados desde sus estructuras morales, sociales, culturales. El ser humano se da cuenta de que tiene una enorme capacidad para construir, pero también para destruir. Esto más que todo se dio en Europa. No podía regresar a sus antiguos moldes de vida y tuvo que buscar nuevas respuestas al desequilibrio que estaba sufriendo. La vida toma otra proporción ante los nuevos avances de la ciencia y la técnica. Por ejemplo, mencionamos el viejo sueño imaginado por Leonardo da Vinci, el avión. Ahora se convierte en signo de agresión bélica. El prodigioso invento de los hermanos Wright se transforma en un arma que desde las alturas devasta a los habitantes de la Tierra. La aviación es el primer símbolo de progreso y fracaso de la cultura técnica. Este tipo de desequilibrios causarían la angustia, que será el gran síntoma que define al hombre del siglo XX. Así como la descomposición de la materia y la fuerza emanada del átomo se multiplican y crean reacciones en cadena, según lo descubre Einstein, con un poder de destrucción nunca antes imaginado, así el hombre contemporáneo percibe que el espacio físico donde habita la sociedad es susceptible a la destrucción, que nada es eterno y que todo es relativo. Aunque estos descubrimientos implican avances en el progreso de la civilización, también representan una forma de inseguridad y nuevamente de angustia para la humanidad. Este contexto es que define la literatura del siglo XX, ya que debido a los sucesos que marcaron la primera mitad del siglo XX, se cambió la concepción objetiva de la realidad. En 1910 tenemos la Revolución Mexicana. En 1914 tenemos el inicio de la Primera Guerra Mundial y su finalización en 1918. Después tenemos a la Revolución Rusa en 1917. 12 años después tenemos en 1929 a la gran crisis económica mundial. 10 años después, en 1939, tenemos el inicio de la Segunda Guerra Mundial y su finalización con un periodo de 6 años en 1945. Y por último, entre los sucesos más importantes de la primera mitad del siglo XX está la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. El hombre del siglo XX ya no creía en absolutamente nada. Por la capacidad de destruir y de construir al ser humano o la sociedad de ese momento, fue afectada gravemente con constantes decepciones. Optaron porque todo era relativo.
Por ende, y para entrar de lleno con la literatura del siglo XX, decidieron buscar nuevas corrientes. Como se ha expresado anteriormente, la Primera Guerra Mundial trae como consecuencia una ruptura espiritual sobre los valores, las maneras de pensar y de sentir de la sociedad. Lo que había sido un universo estable se convierte en una atmósfera de desaliento y duda moral, pues el ser humano ha perdido la seguridad sobre el mundo que habita. El desequilibrio y la angustia se proyectan sobre las nacientes formas de vida. Esta situación también se refleja en las nuevas consideraciones artísticas que surgen en los principios del siglo XX con el nombre de vanguardia y que identifican a esta centuria como una etapa completamente distinta de todo lo anterior. He aquí un dato curioso. La denominación de vanguardia se relaciona definitivamente con el conflicto bélico de 1914 a 1918, o sea, la Primera Guerra Mundial, ya que es un término de origen militar que se refiere a las fuerzas armadas que marchan al frente del cuerpo principal. De esta manera, las literaturas que se acreditan con este nombre pretenden ir a la cabeza del desarrollo literario. Sin embargo, la vanguardia no se puede considerar como una tendencia artística en sí misma. Bajo este nombre se integran los distintos ismos que se presentan en el panorama cultural europeo a principios del siglo XX. A estas nuevas corrientes o a la vanguardia podemos darle las siguientes características. 1. Anhelo por alcanzar una originalidad significativa. Esta característica va más que todo con la intención de romper las normas preestablecidas, muchas veces de manera provocativa. Publicaron manifiestos en los que se atacaba todo lo producido hasta el momento, al mismo tiempo que se reivindicaba e imponía lo original, lo lúdico, desafiando los modelos y valores existentes hasta el momento. Segunda característica y la más importante es la libertad expresiva. Esto se manifiesta alterando la estructura de las obras, abordando temas tabú y desordenando los parámetros creativos. Y la tercera característica que tiene relación con la anterior es la necesidad de un nuevo concepto estético. Este concepto puede variar debido a los diferentes ismos. Uno de los ismos más claros es el dadaísmo, el cual trataba temas que giraban en torno a la crítica directa de las artes visuales y a la propuesta de un arte que incluyese una mezcla innovadora de anarquía e hipermodernismo. Para que se tengan una idea de lo estético, el Dada convertía basura y objetos encontrados en la calle en collages tridimensionales. De esta manera, los exponentes de esta corriente crearon un arte más conceptual con el cual se podía interactuar. Pasando de mano con los ismos, se encuentran entre los más importantes el futurismo, el dadaísmo, el expresionismo, el surrealismo, el imaginismo y por último el ultraísmo. Estas nuevas corrientes se vieron afectadas principalmente en la poesía, que se caracterizaba por tener un verso libre de largo movimiento rítmico, también por una ruptura de moldes tradicionales, el hermetismo, el intelectualismo, la profundidad del sentido de la verdad y la belleza formal. Dentro de la narrativa podemos presenciar importantes cambios, ya que en esta se presenta un mundo más mediato. Hay diversos planos de la realidad y temporalidad, y también que presenta un mundo sin descripción de situación o escenario. El factor importante para que entendamos toda la literatura del siglo XX podemos presenciarlo ante su contexto, en que se rompen los ejes de la objetividad y todo para el ser humano se vuelve relativo. Y es aquí donde entra el factor del desencanto. Podemos mencionar también otro movimiento artístico, la generación del 98, que es un movimiento artístico que surge en España al mismo tiempo que el modernismo, a finales del siglo XIX y al comienzo del XX. Comparte con este movimiento el deseo de la renovación intelectual y estética, pero se diferencia en que los miembros de la generación del 98 muestran una actitud crítica en el terreno social y político. Este grupo se caracteriza por la preferencia por el contenido antes que por la forma, también por temas como el amor por su país, simbolizado en las tierras de Castilla, el sentimiento de vacío existencial, la búsqueda del sentido trascendente de la vida, las preocupaciones sociales, etc. También que está la renovación del lenguaje buscando sobriedad, estilo claro y sencillo,
y dos de los más grandes representantes de la generación del 98 está Antonio Machado y Ramón del Valle Inclán. Hay que mencionar también que no solo en la primera mitad del siglo XX se vivieron grandes estragos sociales, así también sucesos que marcaron diferencia en la historia, tal como la Revolución Cubana y la caída del Muro de Berlín. Todo esto no solamente repercutió en Europa, sino también en Latinoamérica, y el más grande movimiento surgido fue el boom latinoamericano. Este fue un fenómeno literario que surgió entre los años 1960 y 1970, que se generó a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando todo el trabajo de un grupo de novelistas latinoamericanos relativamente joven fue ampliamente distribuido en Europa y todo el mundo. De las primeras novelas del boom se encuentra en El túnel de Ernesto Sábato. También tenemos al guatemalteco Miguel Ángel Asturias con su novela El señor presidente. Algunas características del boom son que los temas y los personajes corresponden a la realidad latinoamericana, representando problemas sociales y políticos de nuestras sociedades, describiendo al hombre y la mujer común de Latinoamérica. Otra de las características es la fragmentación de la narración a través de varias perspectivas, creando tramas atravesadas, desordenadas en el tiempo cronológico y el empleo de técnicas cinematográficas como el flashback. Otra característica es que la novela de ficción, de integración y de realidad total se mezcla a partir de la realidad, el uso de la ficción dando paso al realismo mágico, a ser la corriente literaria por excelencia de este fenómeno literario. Entre los máximos representantes de este movimiento son Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez, Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Manuel Rojas, Mario Vargas Llosa, Ernesto Sábato y Juan Carlos Onetti. En modo de conclusión, la Primera Guerra Mundial evidenció un hecho: el potencial humano de destrucción. Ante ello, el hombre de principios del siglo XX solo podía sentir angustia. En ese contexto, el arte realizó diversas propuestas, englobadas con el nombre de vanguardismo. Dentro de la narrativa del siglo XX presenta características peculiares. Deja atrás la tradicional estructura lineal al mezclar diferentes planos de la realidad y del tiempo, y ya no es más una observación de la vida a la manera del realismo, sino que plantea versiones alternativas de la realidad. Como novelistas del siglo XX destacan Marcel Proust, Thomas Mann, Albert Camus, James Joyce, Virginia Woolf y Hermann Hesse. Bueno amigos, en este video no pudimos abarcar todas las características de la literatura del siglo XX, ya que estamos hablando de un conjunto de movimientos y estructuras literarias abarcadas dentro de un siglo enteramente. Así que hemos decidido abarcar lo más importante y lo más principal para entrar de lleno con esta literatura. Así que esperando que este tema sea de utilidad en sus estudios, tengan prósperas lecturas. Un saludo.